noches a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre en esta su propuesta final, domingo 1 de abril, año 2018. Muchísimas gracias por su compañía. Es el domingo de Resurrección. Hemos culminado esta Semana Santa. Muchísimas gracias por acompañarnos, a las personas que nos ven a través de Telefuturo, Canal 23, en la ciudad de Nueva York, a través de Buenavisión, Canal 51, en España, a través de telefuturo.com.do, España y toda Europa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Qué bueno que ha regresado de su Semana Santa sano y salvo. Saludos, compañera. Lo mismo siento, un grado alto de felicidad de verla aquí luego de unos días. Sí. Sin saber de usted. ¿Cómo le fue? No, muy bien, muy bien. Usted sabe que el comedimiento, la prudencia, sí, es lo que debe primar siempre en esta y todos los días, pero sobre todo en Semana Santa, que hay tanto movimiento, tanto desplazamiento de personas que salieron y regresaron. Muchos todavía regresan, otros regresan mañana lunes a la capital. Muchos están fuera del país en sus vacaciones, que aprovechan para tomar esta semana. Las vacaciones terminaron hoy. Y la siguiente, bueno, culminan para algunas personas lo que así la programan. Hay otros que se toman hasta 2 semanas, que aprovechan y la unen, la Semana Santa unirla, con, sí. Exactamente. Muy bien. Pero qué bueno que la prudencia y el comedimiento acompaña a los dominicanos. Como siempre, se presentan inconvenientes de los que no son, de los que no tienen tanta prudencia, de los que no tienen respeto, de los que no tienen comedimiento. Eso siempre va a suceder, pero en sentido general, qué bueno que nos reencontramos nueva vez, ya culminado este asueto de la Semana Mayor. Así es un honor como siempre estar aquí, compartir con usted esta jornada como cada domingo. Es el domingo de Resurrección, el día que el Señor, quienes le buscaban como un ser muerto, fueron sorprendidos porque estaban buscando a alguien que estaba vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Según Lucas 24:5, expresado en nuestra Biblia. Es una fecha importante toda la semana, aunque las sociedades lo han venido descomponiendo. Realmente la conmemoración de toda esta semana y la celebración de este día de la resurrección del Señor Jesucristo es un acontecimiento que marcó la historia religiosa, humana, la evolución, en fin, un acontecimiento importante y quienes profesamos la fe católica y creemos en eso y cómo se desarrollaron cada uno de estos acontecimientos, sabemos y apreciamos el valor de todos estos días y sobremanera el domingo de Resurrección, una nueva vida a partir de una fecha como esta. Así es el día más importante para los cristianos católicos, el día de la renacer. Así es. Empezar de nuevo, una nueva oportunidad nos da el Señor siempre para ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejor esposo, mejor esposa, mejor hija, mejor madre. Y bueno, cada uno en nuestro aspecto, en nuestro grupo social, podemos ser mejores individuos. Ese es el mensaje. Usted citaba ahorita lo bueno que ha sido para muchos la prudencia durante toda la Semana Santa. Como siempre, cosas que lamentar, graves accidentes que lamentar, noticias que lamentar. Pero bueno, ya mañana será un día importante también para reiniciar una nueva etapa en la sociedad, en la República Dominicana, las autoridades rendir su informe de cómo concluyó todo esto y retomar entonces, compañera Joanna, amigos televidentes, el tema que más preocupó durante toda la Semana Santa. Así es, pero antes de que pasemos a ese tema, Alexander, usted sabe que el protocolo del Centro de Operaciones de Emergencia cambió desde el año pasado. Recuerde que el domingo, o sea, un día como hoy, el Centro de Operaciones de Emergencia se hacía un encuentro con la prensa, una rueda de prensa para informar
del operativo, ¿no? Y hasta la policía por separado. El balance del operativo, pero eso se ha modificado y se ha pautado para los lunes, para mañana lunes, y no haciendo un enfoque en la cantidad de muertos, sino en el servicio ofrecido por hombres y mujeres, más de 40,000 hombres y mujeres dispuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia, 20,000 hombres de la Policía Nacional, al servicio de todos los dominicanos que se desplazaron en todo el territorio nacional, cuidando también propiedades, el que dejó su casa abandonada o sola durante estos días que estuvo de vacaciones. Muchas personas que se quedan siempre en sus casas, que aprovechan para quedarse aquí, para permanecer en reflexión, que es algo que nos llama la Semana Santa, pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada quien hace lo que entiende conveniente, lo que entiende prudente, pero será mañana en la mañana cuando el Centro de Operaciones de Emergencia entonces ofrece su balance de qué ha pasado durante esta Semana Mayor. Así es, usted se vacunó contra la difteria. Bueno, lo que pasa es que no me dio tiempo. Ah, pero ahí hay un grupo importante, en esa clasificación hay un grupo importante de gente que no le dio tiempo. No tuve tiempo. Durante la semana, pero bueno, mira, a propósito, en la entrevista de esta noche es el tema que vamos a abordar. Yo le dije que a partir de mañana y ya esta noche empezaba una nueva agenda. Empezamos a preocuparnos por nuestros hijos. El colegio mañana, en muchos colegios inicia el martes, pero las clases... La reinscripción hay que pagarla. No, pero no venga con eso ahora. Sí, pero no complique. La reinscripción hay que pagarla. No complique el tema ahora. No complique el tema. Esa no es la mejor manera de concluir estas vacaciones. Pero es importante y es una realidad. Sí, pero mire, es una preocupación que alarmó. Hay mucha gente que su Semana Santa no fue tan tranquila. Sí. A propósito del asunto de la difteria en la República Dominicana, una bacteria que afecta, que se manifiesta aquí en la garganta de las personas. Hay un niño de nacionalidad haitiana que murió y esto entonces desató una serie de informaciones y desinformaciones también que alarmaron a la República Dominicana y que ahora debe tomarse y seguir un protocolo que ha venido aplicando, entre comillas, el Ministerio de Salud Pública, pero que hay que seguir entonces ahora las recomendaciones. En la entrevista hoy vamos a conversar con Héctor Balcácer. Es un médico infectólogo que nos va entonces a orientar de cómo comportarnos ante este tipo de bacteria y las informaciones que se han generado en torno a esta información, a un llamado por parte del Ministerio de Salud Pública de atención de un posible brote. No sé si el protocolo así fue que lo establecieron, pero sí hubo un llamado, hubo un comunicado donde se alertaba más bien a la población y a la clase médica a seguir todo un proceso por lo que causa esto, cómo se manifiesta en el ser humano. Hay otros temas, se han abordado, en el mismo tema se ha abordado por distintas vertientes. Ahí entró el tema de la migración o de la inmigración haitiana a la República Dominicana, pero hay que verlo de distinta manera y hay que abordarlo. Hay que abordar esto y tomarlo como un ejemplo de cómo y del por qué es que el tema de la emigración preocupa, del desorden migratorio en la frontera. Aunque esto es un caso aislado, esto se dio con un niño que ya estaba en República Dominicana. Haití tiene problemas de difteria, no necesariamente un brote, se está manejando desde finales del año 2013, principios del año 2014, y tienen sus datos, tienen sus estadísticas ahí. ¿Cuáles? Las que ellos manejan bajo el esquema que pueden, con el desorden del sistema institucional que tienen. Ahora, la República Dominicana debe abordar este tema de manera distinta, y así se espera que lo traten las autoridades, pero que sirva de ejemplo
para entonces uno retomar temas importantes que hay que debatir, y ese es uno de los principales, la salud pública, de cómo el niño del que se hablaba, que lamentablemente falleció, no se sabía el sistema de salud dominicana, porque esto es lo más importante de este caso. El sistema de salud dominicano no podía determinar si a ese niño le habían colocado la vacuna o no. Cuando llegó al hospital, porque no viene con un récord de un registro sanitario. Pero imagínese. Entonces, son de los temas que preocupan. Mucho. Correcto, entonces son de los temas que hay que poner un orden. Pero entonces, de ahí la preocupación a personas que realmente vamos a estar pendientes a este y a otros temas que están vinculados estrechamente con la inmigración, pero sobre todo con el desorden, con la ilegal, sin ningún tipo de control. Mire, partiendo de lo que aporta el sector turismo a nuestro PIB, a nuestro Producto Interno Bruto, nosotros debemos tener un poquito más de cuidado. Cuando digo nosotros, hablo a la población en sentido general, a las autoridades, a los medios de comunicación, al momento de presentar una serie de informaciones que alarman y que puede. Mire, cuando una persona va de turismo para un país, lo primero que hace es entrar a la internet para ver, para conocer de ese país, ver qué puede hacer allí y ver, y automáticamente salen las informaciones de qué está pasando en ese país en ese momento, y encontrarse con estas informaciones del tema de la difteria, que pienso yo que hemos causado una alarma innecesaria en la población por parte del Ministerio de Salud. Pienso que tenemos que tener un poquito más de cuidado por lo que representa el turismo para nuestro país. Tenemos que tener más cuidado. Miren, en el estado de la Florida, Orlando debe ser uno de los lugares donde más manifestaciones de violencia hay, pero los medios de comunicación, dada la importancia de Orlando, donde está el complejo Disney, lo que representa Orlando para el estado a nivel de ingresos por la cantidad de turistas que van sobre todo a Disney, es lo más importante que hay ahí de turismo en Orlando. Los medios son muy cuidadosos al momento de divulgar informaciones que tienen que ver con violencia, para que el que tiene la intención de ir a visitar no se alarme y no quiera coger para otro país. Entonces, nosotros, los dominicanos, debemos proteger mejor lo nuestro. No es que ocultemos información y que los medios de comunicación oculten información, no, pero con temas, el tema de la vacunación no es nosotros no tenemos problemas de vacunación en la República Dominicana, eso no es cierto, no nos podemos comparar con Haití ni tampoco en este instante con lo que vive Venezuela, con la crisis que tiene médica, tampoco nos podemos comparar con Venezuela, pero nosotros debemos ser un poco más cautelosos al momento de la divulgación de la información por lo que representa este punto para el turismo. Así es. No es que ocultemos o que agachemos, no, es que vamos a proteger uno de los factores más importantes en nuestros ingresos, como es el turismo. Pero yo creo que a veces se toman decisiones sin sopesar recomendaciones como esa que usted acaba de hacer. Emitir un alerta por parte del Ministerio de Salud de un tema que es manejable. Para mí eso fue exagerado. Para mí eso fue exagerado. Vamos a ver qué dice el doctor en la entrevista sobre este particular, y que es una persona que ha estado estrechamente vinculada con los medios de comunicación y permanentemente encima del tema. Vamos a conversar entonces cuando regresemos con el infectólogo, el doctor Héctor Valcárcel, para hablar de de difteria y otras afecciones, a propósito de que estamos en primavera también. Hacemos una pausa y regresamos en un instante.
propuesta final. Vamos a conversar ahora con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes. Bueno, doctor, culminamos esta Semana Santa, pero mezclado con la Semana Santa vino el tema de la difteria. Estamos también ya en primavera, que es un factor importante para las infecciones, para los virus. Pero vamos a hablar de la difteria. Hubo como una preocupación, pienso yo, que exagerada. ¿Usted lo ve de la misma forma o estuvo bien que manejáramos el tema así, de que el Ministerio de Salud Pública emitiera una alerta? Deme su opinión sobre el caso. Mire, yo realmente he cambiado el nombre de difteria por histeria. Vamos a ser honestos, es lo primero que hay que decir. La situación es la siguiente. El Ministerio de Salud Pública hizo bien en alertar a la población sobre que se había presentado un caso de difteria en un nacional haitiano. ¿Dónde está el error? El error, a mi parecer, es la forma como se ha comunicado. La ventaja de este proceso, todo el mundo ahora se está interesando en saber qué vacunas le faltan a los niños y qué vacunas a mí me faltan como adulto para prevenir situaciones de salud. ¿Dónde está el inconveniente? Estamos hablando a la fecha de difteria. Estamos hablando de una enfermedad que es inmunoprevenible con la administración de vacunas. O sea, usted puede evitar enfermarse si usted se aplica una inyección. Sí. Este tipo de proceso simplemente lleva una vacuna en un periodo de tiempo de cada 10 años. Si usted es una persona que tiene 40, 45, 50 años, usted se puede aplicar una sola dosis y la siguiente preocuparse cuando transcurran 10 años. ¿Cuál es el problema? El problema es por qué se ha generado una respuesta tan grande. ¿Por qué ha ocurrido un titular que llama en la semana, los primeros días de la semana, que llama a decir hay 2 casos más de difteria? Entonces, cuando uno lee el cuerpo de la noticia, no el titular, dice que 2 personas se ingresaron con datos de amigdalitis, que estaban bien, que estaban conversando, y al día siguiente esas personas se fueron para su casa. O sea que estamos hablando de que el titular no concuerda con el cuerpo de la noticia, y eso lo que hace es que llama a la histeria sobre la difteria, que por eso es que le doy ese nombre. Sí, ¿cuál protocolo entiende usted debió manejar entonces la autoridad, el Ministerio de Salud Pública, para enfrentar que no es el primero de casos que preocupan infecciosos a la población dominicana? Se debió haber llamado una rueda de prensa y que solamente se dijera que los datos que brindara el Ministerio son oficiales. Recordar que somos un país turístico. Una enfermedad como la difteria, que no se transmite por alimentos, porque cuando tuvimos el problema del cólera, lo único que se decía era que había que cocinar los alimentos, y que los alimentos, si duraban 8 horas en cocción, era suficiente para que se matara la bacteria que produce el cólera. ¿Qué ocurre? Con la difteria no es así. Si alguien tiene difteria y usted está conversando con esa persona, o esa persona tose o estornuda, y usted está en un espacio cerrado, como podría ocurrir, por ejemplo, en un transporte público, en un hotel, en cualquier lugar, se le puede transmitir y no hay forma de usted prevenirlo. Entonces, somos un país turístico. Si usted llena los titulares de los periódicos de este país, todos los programas de televisión, de panel, de comentario, hablan de que hay difteria en República Dominicana, y yo tengo unas vacaciones programadas, ¿yo voy a venir para República Dominicana? No. Muchas personas del exterior, a un amigo que recién llega de un viaje con su familia en Estados Unidos, sin llegar, ya me está diciendo, Balcácer, yo llego a las 2 de la tarde, a las 5 estoy en la UCE contigo vacunándome. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha vendido. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos lesiona como país. Ya tenemos historia de que enfermedades han producido disminución del Producto Interno Bruto de países. Cuando teníamos el problema de la mal llamada influenza porcina, que causó un revuelo en México, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de México, disminuyó entre un 1.2 y un 2% de todo el ingreso del país, asociado a que el turismo se cayó. Estamos hablando de que las personas que tenían vacaciones contratadas para México dejaron de hacerlo. La República Dominicana tiene una gran cantidad de personas que la visitan y traen divisas. Queremos alejar el turismo. Ese es el asunto. Ese tipo de enunciados hay que frenarlo. Y otra cosa, ¿en qué momento se descubre que en Haití hay un brote de difteria? ¿Ustedes saben la fecha? Fue en el año 2014. Estamos hablando de que Haití tiene de 3 a 4 años con difteria. El hecho de que aparezca un caso de difteria en República Dominicana no habla de que hay un brote, no habla de que hay una epidemia. Y los titulares de los periódicos hablan de un brote, hablan de una epidemia. Eso no es real.
Tuvimos un caso de difteria que se importa desde Haití. El ministerio tiene que darle seguimiento, el ministerio tiene que tomar acciones, el ministerio tiene que vacunar a las personas cercanas, tiene que hacer un llamado a que todo el mundo se vacune, pero no a decir que a usted le va a dar difteria. Y en este país estamos así neuróticos por una situación. Aquí se dijo que venía la chikungunya, le dio chikungunya a muchísima gente. Y estamos hablando de una enfermedad que producía solamente dolor articular y fiebre. Luego tuvimos el problema del Zika, que todo el mundo le decía, no, que era una enfermedad que daba fiebre y una alergia, pero le dio a miles de personas. Entonces, si sale un titular hablando de otra enfermedad, que mal informando, algunos medios hablaron de que producía una mortalidad de un 40%, estamos hablando que todo el mundo dijo, mira, pero nos vamos a morir todos, y por eso el corre. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los infectólogos nos hemos pasado esta semana completa con el celular sonando, lo de gente preguntando, ¿me puedo vacunar? ¿Me tengo que vacunar? ¿Tengo que vacunar a mis hijos? Es importante que la difteria haya traído un tema de conversación sobre la vacunación. La manera como nos ha llevado a hablar de vacunación no es la más correcta, independientemente de lo que se pueda decir. ¿Cómo se manifiesta, doctor, para refrescar aquí el tema que nos convoca? ¿Cómo se manifiestan los primeros síntomas de la persona que ha sido afectada y qué debe hacer? ¿Cuál es el tratamiento médico que le sigue? Miren, lo primero es que vamos a ver muy pocos, para no decir ningún caso de difteria que se vaya a dar en Dominicana. La República Dominicana es un país que tiene una cobertura de vacunas por encima del 95%. Aquí las madres se podrán olvidar de cualquier cosa, menos de vacunar a los muchachos. Y si no es ella, el gobierno hace una jornada de vacunación, no desde ahora, desde siempre. Así es. Desde Balaguer, cuando uno estaba chiquitico, uno veía como en todos los sitios, podría no tener un médico, pero se había una señora que vacunaba a todos los muchachitos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas de la difteria? Ya lo dijimos, es una enfermedad que se transmite principalmente por secreciones. Estamos hablando del estornudo, de la saliva, de las lágrimas, de las secreciones de la nariz. Por eso la principal manifestación tiende a ser respiratoria. Okay. Las personas le aumentan de tamaño las amígdalas tienden a cubrirse de una especie de membrana, lo que la gente le llama como secreciones, de un color que tiende a tornarse grisáceo. Como es una enfermedad severa, los ganglios aumentan de tamaño y aumentan tanto que la persona, el diámetro del cuello tiende a incrementarse. Y hay algunas personas que le llaman cuello de toro. Esto, al aumentar tanto de tamaño, produce obstrucción de las vías respiratorias y esa es la causa principal de muerte de las personas con difteria. Si ustedes se fijan, ustedes tienen posiblemente las personas que no están viendo 20, 30, 40, 50 años y nunca han visto un caso así de dramático. Sin embargo, puede ocurrir, repito, en República Dominicana no tenemos un brote, no tenemos una epidemia de difteria. Esto simplemente es la primera causa de muerte, pero esa bacteria también puede producir una toxina que hace que las células a nivel del corazón dejen de producir proteínas y esas células del corazón no puedan funcionar de una manera adecuada, lo que hace que el corazón deje de bombear la sangre de una manera efectiva. Y esas personas entran en lo que se conoce como fallo cardíaco y esas personas pueden morir por complicaciones a nivel del corazón. ¿Hay otros virus, doctor, o otras... Es una bacteria. O otras infecciones de los cuales nosotros deberíamos estar más preocupados que y cuáles son? Mire, excelente pregunta. Estamos hablando de difteria en Haití, pero estamos hablando de que también en Venezuela han ocurrido el doble de casos de difteria de lo que ha ocurrido en Haití. Y aquí en República Dominicana tenemos migración tanto de Venezuela como de Haití. En Colombia no armaron este corre-corre que se armó en República Dominicana y en Colombia también se murió un nacional venezolano que cruzó a territorio colombiano y se murió de difteria, y yo no he visto los titulares ni los programas que se están haciendo en Colombia al respecto. Simplemente las autoridades tomaron las medidas de control, hicieron los protocolos de prevención y ya, pero se ha armado un corre-corre. En República Dominicana a la fecha hay un proceso respiratorio importante. Tenemos circulando el virus de la influenza. Muchas personas han presentado cuadros respiratorios que tienden a ser más severos de lo habitual. Muchas personas dentro de una misma casa han enfermado. Por tal motivo, muchas personas han dicho anda una gripe malísima. Es cierto, anda el virus de la influenza. Sin embargo, debemos recordar otra cosa. La difteria es una enfermedad que se previene por vacunas. Lo que quiere dejar dicho que si Venezuela y Haití están teniendo problemas con vacunas, esto que estamos viendo hoy de la difteria es solamente la partecita de arriba del iceberg, como dicen. ¿Por qué? Porque si todos los procesos de enfermedades prevenibles por vacunas se van a caer en esos países y estamos recibiendo migración, tenemos que comenzar a prepararnos desde ahora a vacunar contra todo
Estamos hablando de sarampión, estamos hablando de poliomielitis, estamos hablando de papera, estamos hablando de rubeola. O sea que estamos hablando de que hay que fortalecer el proceso de vacunación. No estoy diciendo que tenemos un brote de nada de eso, porque ahorita dicen, el doctor Balcácer dice que hay un brote de papera, de sarampión y de rubeola. Estamos hablando de que si comenzó a fallar la cobertura en estos países contra difteria, el próximo paso es que puede ocurrir con tosferina, el próximo paso es que puede ocurrir con polio, el próximo paso es que puede ocurrir con sarampión. Entonces, por tal razón, esto simplemente nos tiene que llamar la atención y tratar de asegurarnos de que nuestra población va a tener la cobertura adecuada de vacunas. Aquellas personas que están en Semana Santa y dijeron, me fui de Semana Santa y no me puse la vacuna de la difteria, no se preocupe, aquí no va a pasar absolutamente nada. Que usted tiene que vacunarse, sí, pero converse con su médico. No todas las vacunas y no todas las dosis de vacuna que a usted les recomienden en un centro de vacunación es la correcta. Recordar que a los adultos no se le puede aplicar la misma vacuna contra la difteria que se utiliza en niños. Por tal motivo, antes de que se armara todo esto, el Ministerio debió haber creado un plancito de capacitación al personal, algún tipo de recordatorio, porque hay algunas vacunas que pueden provocar problemas neurológicos y por tal motivo debemos tener cuidado a la hora del proceso de vacunación. ¿Es malo vacunar? No, estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Cómo hemos caído en esta situación? Es lo que se llama a que posiblemente no fue adecuado. Y repito, como país nos puede lesionar. Cuando empezó, doctor, el virus de la influenza, que está ahora bastante fuerte, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, siempre que sea con las vacunas siempre existen como una serie de mitos. Entonces automáticamente empezó el tema de la influenza, que vaya a ponerle la vacuna a sus niños y los adultos también. Yo fui a ponérsela a mi niña y también de paso me la puse yo. Muy bien. Luego me envían un audio, ahora usted sabe que las redes, eso es, usted se imagina cómo es esto. Los médicos profesionales que no han estudiado absolutamente nada, pero saben de todo. Me enviaron un audio donde decía que la vacuna de la influenza provocaba Alzheimer. Realmente me impactó, pero no le di, como fue un audio a través del WhatsApp, no le di mucho valor a eso. Dígame el tema, doctor, usted que es el experto en el tema. Las vacunas, no solo la de la influenza, cualquier otra, ¿puede provocar algún problema posteriormente? Mire, se estima que 1 de cada 1.000.000 de vacunas que se aplique, de dosis de vacunas que se aplique, es cierto, puede tener algún tipo de problema serio. Eso es real. Una persona puede hacer una reacción cualquiera, que puede ser un proceso severo. 1 de cada 1.000.000 de dosis que se aplique, eso es real. Pero ¿qué sucede? Las vacunas, hubo alguien que dijo una vez, las vacunas sí tienen efecto secundario en los niños. Y el efecto secundario que tienen los niños es que lo lleva a ser adultos sanos. Eso es lo más importante, es el efecto adverso principal de las vacunas. Si usted se lo pone cuando niño, usted va a lograr llegar a ser un adulto sano. Recordar que las expectativas de vida a principios del 1900 eran cerca de 40 años. Hoy en día las expectativas de vida rondan los 70 años. Y dentro de las grandes responsables de que los seres humanos hayamos prolongado nuestra expectativa de vida son las vacunas. Recordar que las vacunas siempre son un tema controversial. En República Dominicana, la segunda causa de muerte entre las mujeres es el cáncer cervicuterino, el cáncer de cuello de la matriz o el cáncer de útero. Un 70% de esos casos se puede prevenir con la vacuna del virus del papiloma. Y cuando el Ministerio de Salud Pública trató de brindarle de manera gratuita a las niñas de 9 y 10 años en las escuelas, solamente el 50%, o sea, 1 de cada 2 madres y padres aceptaron que su hija lo vacunaran. Lo que quiere dejar dicho que se perdió la oportunidad en cerca de 100.000 niñas de prevenir cáncer, de disminuir la probabilidad de que estas jóvenes desarrollaran cáncer en algún momento de su vida. Y ahora estamos con la vacuna de la difteria, que gracias a Dios nadie ha salido diciendo nada malo de ella. Fue todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Pero les repito, les comento, la vacuna de la influenza también hay que aplicársela. La vacuna de la influenza a nivel mundial ha producido una cantidad de muertos muchísimo mayor que la difteria. O sea que por tal motivo, si usted me preguntara ahora mismo, doctor, ¿qué sería más importante? ¿Vacunarse de influenza o vacunarse de difteria? Yo le diría, vacúnate de ambas, pero si tú necesitas priorizar una, vacúnate contra influenza, que es un proceso que lo tiene circulando
Es un proceso que ha producido una mayor cantidad de muertes porque República Dominicana, les repito, tiene un esquema de vacunación importante contra lo que es la difteria. Y les comento, jóvenes, en República Dominicana, un adulto lo único que tiene que aplicar es una dosis contra la difteria y aplicarse un refuerzo cada 10 años. Doctor, ese es el protocolo. Hay personas que por alguna razón, sobre todo con los niños, no pudieron colocar la vacuna a tiempo. Y el centro de vacunación, no sé cómo funcionan los centros privados, si pasa cierto tiempo ya no colocan la vacuna al niño o hay que esperar cierto tiempo. ¿Cómo manejar esto entonces en el caso de que el niño no se le haya colocado en el tiempo ideal? Mire, se supone que el esquema de vacunación se va a discutir ahí mismo, principalmente con un pediatra, pero en vacunas hay un término que se conoce como oportunidad perdida, la cual se recupera a la hora de que la persona se administra la vacuna. Okay. Generalmente lo que se recomienda es que una persona durante la niñez reciba de 3 a 4 dosis de la vacuna contra la difteria. Y posteriormente esa persona se vacune después de los 15 años y después de ahí cada 10 años. Es un esquema bastante fácil. Pero estamos hablando de difteria, es lo que les decía. Los adultos tienen que vacunarse contra la culebrilla, tienen que vacunarse contra la influenza, tienen que vacunarse contra varias cosas, o sea, hay varias, el neumococo. O sea, estamos hablando de que la cantidad de vacunas que le corresponde a un adulto son muchas. Repito, no hay oportunidad perdida en cuanto a las vacunas. Una persona no se la aplicó, no es una contraindicación para que no se le ponga la dosis siguiente. Usted decía, doctor, en principio, yo dije virus, pero usted dijo que no, que es... La difteria es una bacteria. ¿Usted podría, por favor, explicar cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Claro que sí. El virus se supone que es el organismo vivo más pequeño que se conoce. Los virus generalmente no se pueden ver en los microscopios convencionales que tenemos. Las bacterias sí se pueden visualizar generalmente con los microscopios convencionales. El virus necesita estar dentro de un huésped, dentro de una persona para poder multiplicarse. Las bacterias pueden estar en el medio, sobreviviendo en cualquier sitio. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Las bacterias tienden a ser elementos contra los cuales tenemos tratamientos generalmente efectivos, contra los virus no. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando uno lee varias cosas ahí que se supone que están llamadas a orientar, habla de virus, pero de paso habla de esa gran mortalidad. Señores, ni siquiera en Haití, que es un país que tiene un sistema de salud que está tocado, que está mermado, la mortalidad es de un 40%. En Haití la mortalidad con los casos que se han presentado ronda el 10%. En República Dominicana, realmente si ustedes se fijan, no hay ni siquiera un protocolo ya preestablecido por el ministerio en todos los lugares hablando de cómo tratar la difteria, porque ni siquiera el mismo ministerio entiende que vamos a tener un brote de difteria tan grande. Entonces eso es lo primero que hay que entender y les repito, lo que me brinda más tranquilidad es que en el Ministerio de Salud hay una persona que se llama el doctor José Puello, el cual fue uno de los responsables de que la República Dominicana tenga hoy en día uno de los niveles más bajos de malaria, de paludismo en el mundo. Un país que se supone que tiene también al vecino Haití con casos de malaria. Casos también de malaria que se están presentando en Venezuela y la República Dominicana ha podido controlar todo ese tipo de cosas. El asunto, entiendo que al Ministerio se le ha ido de las manos lo que es la parte comunicacional. Creo que se le ha ido de las manos y entiendo, quizá que muchas personas me van a decir, no, Balcácer, eso es lo que sea. No, yo no estoy tomando aquí partido, simplemente estoy brindando un poquitito de paz y tranquilidad frente a algo que no va a ocurrir. Porque aquí casi todos los niños han recibido sus vacunas. Y una de las cosas es que he visto madres que me han dicho, mi niño tiene 7 años, le voy a poner la vacuna otra vez. Yo le pregunto, ¿pero tiene toda su vacuna aplicada? Sí, no tienes por qué hacerlo si el niño tiene todas sus vacunas aplicadas. Eso es lo primero. Entonces estamos hablando de que antes de usted salir corriendo, busque la asistencia de un médico, hable con su pediatra, hable con un infectólogo, trate de orientarse, porque el problema aquí es que vemos que se está haciendo una fila en un sitio y todo el mundo se mete en esa fila. ¿Qué están dando aquí? Yo no sé, pero hay gente haciendo fila y se meten. Pero hay que ir, doctor, están dando. Exactamente, entonces eso es un problema. Bueno, doctor, le iba a decir que concluyera, debemos despedir la entrevista. Estamos en la primavera también. Sí, correcto. Doctor, en la primavera regularmente hay mucho polen. Las recomendaciones que usted debe hacer, sí, regularmente vamos al infectólogo cuando ya nos estamos casi cayendo muertos, pero las recomendaciones en la casa también, el tema de el polvo, el tema hasta de las sábanas, las almohadas,
El cambio de temperatura, la manifestación del uno no le clima. da tanta mente. Acabamos de regresar de playas, de montañas, de ríos. Todos nos bañamos junto a la misma piscina, quizá con agua que no se la cambiaron durante los pasados 3 o 4 meses. ¿Cuál es la recomendación ahora culminada esta Semana Santa? Y a propósito de que estamos iniciando la primavera, su recomendación. Mi recomendación es la misma de siempre. Simplemente manténgase observando a ver qué va a ocurrir. Cuando hablamos de qué va a ocurrir, si usted sabe que comió mucho, trate de comenzar a tomar una vida saludable. Simplemente el mundo no se acabó en Semana Santa, usted ya regresó sano y salvo. En Semana Santa es uno de los momentos más morbosos que conozco. Todo el mundo quiere saber al final cuántos se murieron en Semana Santa. Mañana vamos a ver eso. Simplemente vamos a tratar de llevar un estilo de vida saludable. Como le estaba diciendo, la prevención es lo más importante. Si usted logró llevar un estilo de vida saludable en esta Semana Santa, simplemente trate de fomentar eso durante todos los días de su vida. Que por eso era que le decía, no espere que llegue una alerta, una alarma sobre difteria para usted hablar de vacunación con sus hijos y con usted. Muy bien. Bueno, agradecemos al doctor Héctor Balcácer por acompañarnos esta noche en Propuesta Final, infectólogo, experto, ¿no? Hablando sobre este tema que ha alarmado tanto a la República Dominicana durante esta semana. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante con más del contenido de Propuesta Final. Bueno, culminada esta Semana Santa, señor Alexander, tenemos que retomar los temas que tenemos pendientes en el país. Mañana lunes inician algunos colegios la docencia, la mayoría la inicia el martes. Sí. ¿Qué sé yo? Por una mala costumbre. Por una mala costumbre y para... De que nosotros no llevamos los niños normalmente al día siguiente de unas vacaciones. Eso debe cambiar en algún momento. Es por eso. Y eso no es un gran mensaje tampoco para nuestros niños, porque se lo saben. Se lo saben. Mi hija Isabela me lo dijo. Y yo, Isabela, ¿y por qué no el lunes? Me dice, porque la mayoría de los niños no van lunes. Solo vamos 5 o 6. El martes es que van todos. Entonces el colegio mueve toda una estructura realmente para que vayan 5 o 6 niños ese día. Claro, y no es correcto. Ahora, hay que cambiar la cultura y el colegio es parte, pero la parte más importante es la familia. Así es, la responsabilidad en el hogar de enviar a los niños. Así es. Pero mire, ya pasado esta semana de vacaciones, retomamos los temas políticos. El PRM no ha terminado de contar sus votos, todavía no sabemos qué cantidad de personas fueron las que votaron de sus 524,000 miembros que se inscribieron en su padrón para votar en este proceso interno de convención cerrado. En el PRM todavía no sabemos qué cantidad de personas votó. El partido ha manejado en todo momento, el presidente de la comisión, el don Tony Raful, lo que ha manejado siempre son porcentajes, 70, 60%, y bueno, pienso que no ha sido la forma más correcta del PRM manejarse. Es un tema que debe retomar a partir de mañana lunes también. Para el día 8 tiene programadas las elecciones en los municipios, en las demarcaciones, 14 en total, donde no fue posible realizar la votación. ¿El próximo domingo? Por improvisación, sí, en este proceso. Y por marulla. Por marulla. Hay algunos sitios que no se realizó porque urnas, actas y boletas fueron desaparecidas. Yo pienso Obviamente son informaciones que manejan ellos y que debe interesarle más a ellos que a uno. Bueno, no, pero a la población también, yo pienso que la población ha sido considerada, la sociedad en sentido general, los periodistas, de hecho, hasta los afines con el Partido de la Liberación Dominicana han sido prudentes con el PRM, porque realmente
No ha sido, don Tony Rafael escribía en la semana para el periódico Listín Diario y hablaba de que el proceso tenía más luces que sombra. Yo pienso que es todo lo contrario. Claro, vista desde el enfoque que él le hace, que en algún momento habla como si la responsabilidad del montaje estuviese a cargo de un tercero y no de ellos mismos, como si los recursos lo iba a dar otra persona que no fuera el propio PRM, o la logística en la distribución de las valijas, de las boletas, estuviese a cargo de otra persona. No, era una responsabilidad del PRM de que ese proceso se organizara con tiempo, pero hubo improvisación y desorganización en el montaje. Ese es un tema que debe retomarse. Ahora también el Partido de la Liberación Dominicana también tiene aspectos y temas pendientes. El doctor Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández fue seleccionado en la semana por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para ser el jefe de misión de observación para el proceso electoral del 1 de julio en México, un proceso bastante importante en la región y muy importante para el doctor Leonel Fernández también, para él como figura, y para el país también es importante que sea un dominicano el que esté encabezando esa gestión, esa misión de observación. Eso habla de la importancia del doctor Leonel Fernández en el aspecto internacional. De su liderazgo en la región. Así también. es, tengo entendido que esa es la única actividad que tiene pendiente el doctor Leonel Fernández en este año fuera del país, porque tengo entendido que a partir de ese momento todo su enfoque va a estar concentrado en la República Dominicana, en los trabajos. Bueno, ya su equipo, sus principales colaboradores vienen haciendo un trabajo en todo el país, haciendo un levantamiento de personas, ¿no?, que entienden que el doctor Leonel Fernández es quien debe presentarse nueva vez para el 2020 en el Partido de la Liberación Dominicana. Otros entienden, yo así no lo creo, que el presidente Danilo Medina tiene pendiente o está pendiente de la reelección o de una posible modificación a la Constitución. Yo así no lo creo, aunque reunió en Palacio Nacional a 6 de personas, de ministros que en algún momento tuvieron o tienen intención de presentarse para el proceso electoral del 20, para el cual yo entiendo que no es temprano, porque armar y estructurar un programa de gobierno no se hace un año, ni en 8 meses, ni en 12 meses, requiere de mucho tiempo y de dedicación. Pues con esos hombres, todos hombres, dicho sea de paso, que se juntaron con el que convocó al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, pues resulta que parece que ninguno creyó, o la versión que tengo es que ninguno creyó esa intención del presidente Danilo Medina de que él no va a presentarse para el periodo 2020, como efectivamente lo dijo en el 2016, que quería un periodo más, 2015, que quería un cuatrienio más para culminar con su obra de gobierno y dejar el legado que él tiene programado dejarle a los dominicanos. Pero esos precandidatos o esas personas que tienen intención de presentarse en el 20, parece que no le creyeron, porque dicen que no, que eso no es tan así. Dicen algunos por lo bajo, no de manera pública. Pero pienso yo, pero caramba, ¿cómo no creerle al presidente de la República? Si lo convoca al Palacio Nacional, no creo que el presidente vaya a hacer eso si efectivamente no tiene ninguna intención de presentarse para el año 2020, pero pienso que ahora viene un proceso importante en el aspecto político. El PRD también tiene que realizar nueva vez su proceso interno, donde fueron elegidas sus autoridades en diciembre pasado. ¿En diciembre o en septiembre? En diciembre. En diciembre tiene que elegir, dada la sentencia del Tribunal Superior Electoral, tienen que elegir nueva vez sus autoridades. Entonces el PRD decidió no asumir la sentencia del Tribunal Superior Electoral y designó no enfrentar al tribunal. Exactamente, designar una comisión que es la que se va a encargar de la logística para esa elección interna. ¿Y cómo estará conformada esa comisión? Del PRD. Bueno, varias de sus figuras, encabezada
La decisión, por supuesto, ¿no?, fue de su presidente, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Sí. y designó a hombres y mujeres de Pero hay representantes de los que se estaban quejando en esa comisión. los O sea, de los gananciosos de no, causa porque, con la no, sentencia. porque no pertenecen al PRD. Sí, sí, claro. No, ¿quién Hay es? una sentencia, exceptuando a Guido, Ajá. que reincorpora a una serie de personas y otros que seguían perteneciendo al PRD, aunque no comulgaban con la dirigencia actual. Y esos fueron que posteriormente en esta semana, mire, esta Semana Santa fue compleja, Sí. solicitaban primero la intervención de la Junta Central Electoral en ese proceso de primaria, de elección interna, para elegir a sus autoridades. Y segundo, que en la Comisión Nacional Organizadora o Comisión Electoral Organizadora de ese proceso interno del PRD haya de ambas partes. O sea, dígase, la gente que ha estado históricamente con Miguel Vargas y esas otras personas, Valenzuela, Aníbal García Duvergés, Guido Gómez Mazara, que juegan un papel importante, que fueron la gente que salieron gananciosos en este proceso ante el Tribunal Superior Electoral. Entonces, es otro desafío importante para el PRD, que ahora ya el Tribunal Superior Electoral le dijo, tiene que hacerlo conforme a los estatutos. Eso es lo que se ha dicho, y conforme a lo que establece la propia sentencia. Entonces, tal como usted ha dicho, a partir de mañana empieza entonces un nuevo ambiente político en la República Dominicana con temas interesantes. Hay otro que yo prometí no hablar de eso hasta que llegue el desenlace final, como la ley de partidos políticos, que también debe abocarse a su conocimiento justo en este mes de abril que inicia el día de hoy. Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos de una vez. Mire, hay alguien que cumple años, pero yo no me acuerdo quién es. ¿Usted puede creerlo? 2 de abril. Mañana. Digo 1 de abril. Sí, Estoy pensando en el 2 de mañana. No, alguien cumpleaños. cumpleaños, pero no recuerdo quién es. O sea, mi memoria está... Oiga una cosa, mire, sé que debemos Sí, terminar ya. despedir, Ya, pero ya. que estamos pasados el tiempo. Usted aprovechó la semana para dar rodillas. Usted aprovechó la Semana Santa para dar rodillas. No, porque usted no tiene que aprovechar la Semana Santa para dar rodillas. Se supone que si usted es una persona creyente y está en Si comunicación... usted estaba libre de pecado y la Perdón, Semana Santa perdón, usted no tenía que dar perdóneme. rodillas porque usted no tenía pecado Perdóneme. ni nada por qué pedir perdón. Si usted me permite la palabra, yo pudiera terminar con mi idea. Usted, para estar Ahorita en... me acusa de violencia Sí. y de Mire, machismo. para estar en comunicación permanentemente con Dios, usted no tiene que esperar la Semana Santa. Claro, es una Para semana nada. muy importante para Sí. los cristianos, Claro. pero usted no tiene que esperar la Semana Santa. No, si usted está en una comunicación permanente y constante, Sí. no es la Semana Santa. Cometemos pecados regularmente. Sí. El ser humano, Sí. nadie está exento de eso, ¿eh? Sí, Entonces, por eso usted tiene que vivir en una comunión y comunicación permanente Correcto. para tratar de evitar esos caminos que no son tan buenos y para que el Señor siempre ayude a uno y le aclare a uno, porque mire, no es fácil, Amén, hermana. no es fácil. Amén. Pero no, pero qué bueno que estamos todos juntos. Luego Claro. de culminada esta Semana Lo más Santa, qué importante. bueno que estamos de regreso en la casa, a organizarnos y a empezar mañana la rutina como de costumbre, a trabajar. Si en algo le he fallado durante todo este año, hoy aprovecho y le pido perdón. Ah, está perdonado. No recuerdo, yo tengo muy mala memoria, o sea Eso que es bueno. eso es bueno. Yo tengo muy mala memoria, pero bueno, si usted entiende que ha sido así, yo le perdono, ¿no? No tengo ningún... No, yo- pues si usted no recuerda que debe perdonarme en nada, no diga que me perdona. pero Diga, no tengo por qué pero perdonarle. no porque no me he hecho nada malo, sino porque yo no recuerdo. Le está poniendo Manuel la música. Sí, Mire, vamos a culminar por esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre en esta su propuesta final. Sí. Será hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite.